Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de información. Ya hice un video anterior sobre la ruta de aprendizaje para desarrollar sistemas. ¿Ya? Hice a forma de escala el proceso de crecimiento con el tema de aprendizaje. Primero aprender a dominar una base de datos, luego un lenguaje de programación simple y en el tercer paso el lenguaje de programación ya de nivel avanzado que puedes optar entre estas alternativas. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle, dándole mucho mayor información en cada uno de estos puntos, ¿ya? El por qué he definido 2 meses y qué es lo que yo debería aprender con el tema de una base de datos. ¿Qué es lo que yo debo considerar en el proceso de aprendizaje? ¿Ya? Vamos a hacer un poco de detalle con esta información. Esto lo voy a trabajar en una hoja diferente, ¿ya? Vamos a copiar, vamos a abrir una nueva hoja aquí y vamos a brindar la información también en blanco. Esperamos un momento que cargue la parte de diagrama y voy a copiar este escenario, ¿ya? Solo este proceso lo voy a copiar acá. Perfecto. Con el primer escenario de base de datos, que es lo que yo recomiendo para poder iniciarse en el tema de desarrollo de sistema, involucra 2 meses. ¿Qué es lo que deberías conocer con respecto a base de datos? Lo primero, ¿ya? Vamos a ir detallando, ¿ya? Voy a ir formulando este detalle. Vamos a crear amplitud. Permite un momento, voy a darle el formato adecuado. Perfecto. ¿Qué es lo que deberíamos aprender? Primer punto, voy a colocarle en asterisco. Creación de base de datos. Obviamente, creación de base de datos. Otro punto, creación, ya, permite un momento, de tablas. Definición de columnas. Es más, en la creación de tablas creo que ya vamos a dejarlo como consolidado toda esa información. Creación, ya, creación de vistas. ¿Qué otro detalle? Verdad, las llaves foráneas. En algunos casos lo conocen también como claves foráneas, ¿ya? Pero entonces eso detalle sería importante. Vamos aquí, llaves foráneas. Me estoy olvidando algo más. El tema indexado está bien. Vital, sentencia SQL. Y esto me estoy refiriendo, por ejemplo, al insert, al update, al tema del delete y el select. ¿Ya? Aprenderlo correctamente. Ahora, esto va de forma general. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Permite un momento. Ya, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Perfecto. Ok, ahí tenemos la información. Voy a moverlo un poco más acá, hacia acá. Ahora, yo le he fijado 2 meses, pero el tema de trabajo sería, por ejemplo, 3 veces por semana, ¿ya? De 2 horas. Ahora, yo les recomiendo mucho que practiquen, porque este es prácticamente un 50% de la información que tú recibirías y el otro 50% es la constante práctica, ¿ya? Que practiques todo el escenario de creación de base de datos. En la creación de tablas estaríamos definiendo lo que es las columnas o los campos de información, los tipos de datos, ¿ya? La definición de claves principales, el tema de los índices, el tema de la longitud de cada uno de los campos, la activación capaz de en algún momento de algunos campos de manera incremental, en este caso como el código. Son detalles. Ahora en la creación de vistas donde tú te vas a poder apoyar bastante para saber cómo tomas la selección de datos sobre lo que se viene almacenando. Ahora, las llaves foráneas es importante que nosotros definamos cada una de las tablas con llaves foráneas, con la finalidad de poder generar
integridad en la información. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tengamos inconsistencia de datos. Que por ejemplo tengamos definido algunas tablas madres con una determinada información y en las tablas hijas estemos generando un contenido de relación de datos inexistente en la tabla madre. ¿Ya? Entonces es un poco de generar la relación de datos entre una y otra. El tema de las sentencias SQL. Esto de aquí sí requiere un proceso constante de práctica. ¿Ya? Esto de una otra manera también se le conoce esta sentencia SQL y a la tarea que se le puede afinar se le conoce también como el proceso CRUD. ¿Ya? Aquí voy a ampliarlo en una siguiente línea. Practicar, ¿ya? Practicar el proceso CRUD con la sentencia SQL, sí, con la sentencia SQL aprendida. Esto lo hago con la finalidad de que aprendan a hacer el insertado no a través de la interfaz gráfica con ayuda de las herramientas, sino todo a nivel de codificación. ¿Ya? Con esto ten la seguridad que vas a tener la facilidad de dominar una base de datos. No es complicado, es súper sencillo, pero sí se requiere práctica constante. ¿Ya? Por eso que lo he enfocado 2 meses, porque una parte es el entrenamiento que se brinda y la otra parte viene con el proceso de práctica, full práctica durante los diferentes escenarios. Créate, por ejemplo, 4 o 5 tablas para que aprendas a relacionar no solo 2 tablas, sino de 3, 4 o 5 tablas. Ahora, este escenario es una primera fase siempre y cuando contemplemos de que vamos a aprender a trabajar con tablas locales o nativas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vamos a trabajar con SQLite, con Access o con Visual Force Pro. Si vamos a trabajar con Microsoft SQL Server, MySQL Server, el escenario cambia. Aquí deberíamos agregar, ya, aquí voy a colocar aquí, solo aplicar este proceso de aprendizaje adicional si es servidor de datos. Voy a poner aplicar lo siguiente mejor. Solo aplicar lo siguiente, sí, lo siguiente de aprendizaje adicional si es servidor de datos. ¿Ya? En este caso, solo si es, por ejemplo, Microsoft SQL Server o, por ejemplo, MySQL Server también podría ser. O si deseas trabajar con MariaDB, también tendrías que aplicar lo que voy a mencionar ahorita. O con Postgre, también vendría a ser el mismo escenario. O con Oracle Database. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos aplicar como de forma adicional? El trabajo de procedimientos almacenados. El conocer la creación de funciones, ¿ya? Funciones definidas por el usuario. Conocer lo que es los triggers o famosos disparadores. Entonces, eso como elemento adicional. Si es que nos vamos a enfocar a dominar una base de datos, y en este caso, este punto de aquí, ¿ya? Este punto de acá, voy a marcarlo aquí, voy a definirlo otro color, ¿ya? Solo aplicar esto de aquí hacia abajo, siempre y cuando sea un servidor de datos como Microsoft SQL Server, MySQL Server, MariaDB, Postgre. Esta primera sección, o sea, este punto primero, va tanto para tablas por base de datos nativas como servidores de datos. Pero esto de aquí a acá solo se aplica para servidores de datos. En base de datos nativas o locales no. Ya, solo aplicarlo para base de datos. Con esto ten la seguridad de que no vas a tener la necesidad de dificultad en el manejo de una base de datos. ¿Ya? Entonces,
eso es un poco la información sobre el escenario de dominar una base de datos. Por eso que he enfocado 2 meses. Esto puede ser relativo, que puede ser un poquito menos. Si es que solo eliges una base de datos nativa o local, creo que con esto sería suficiente. Pero si te vas a enfocar un poco al servidor de datos, también debes conocer estos detalles. Aunque hay más puntos a tratar, creo que lo esencial sería estos. Ya, voy a colocar aquí, me está volviendo procedimientos. Entonces, esos son los detalles con respecto a al primer punto, que es dominar una base de datos. Ya en un siguiente video vamos a tocar este escenario y luego este punto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.